Hola, buenos días. De nuevo, soy Gemma Guzmán y volvemos para la tercera sesión de hoy, que se trata de una sesión práctica. Después de los aprendizajes que nos han dejado tanto Andrés como Eva, muy interesantes, damos paso a esta sesión y para esto contamos con Pablo. Pablo Félix del Cueto, que es director de talento y gestión del conocimiento en el negocio de infraestructuras en Acciona. Acciona es una de las empresas que colabora con la Fundación Princesa Girona en el proyecto Rescatadores de Talento desde 2012, hace ya muchos años. Y hoy tenemos a Pablo para hablarnos sobre las habilidades y comportamientos para un entorno hiperbuca como el que tenemos actualmente. Antes, Pablo, de darte paso, permíteme recordar algunas cuestiones técnicas que, bueno, siempre van bien por si hay alguien que se acaba de incorporar. Para cualquier problema técnico que tengáis, por favor, a través del icono chatear, lo podéis dejar y mis compañeros que están al mando de toda la parte técnica os contactarán y resolverán vuestras incidencias. Para formular preguntas también tenéis un icono, como han venido haciendo hasta ahora, a preguntas y respuestas, y está Margal al mando, nuestro director de comunicación, que las recoge todas y luego pues las formula en directo. Y por último, pues bueno, nos encantaría contar con vuestra valoración porque esto nos ayuda a mejorar y saldrá pues nada, un pop-up en la pantalla muy fácil, muy sencillo, y os agradeceremos enormemente que nos respondáis. Pues sin más, Pablo, muchas gracias, bienvenido. Muchas Gracias por el gracias. tiempo Muchas gracias. y sin más, adelante, un placer Muchas tenerte. gracias. Bueno, pues voy a pasar a compartir la pantalla. Espero que se vea en un momentito. Supongo que ya se está viendo. ¿Sí? Supongo que Sí, ya se está sí, viendo, sí, ¿verdad? sí, Bueno, correcto. lo primero, de verdad, muchísimas gracias a la Fundación Princesa de Girona por dejarnos este espacio, por contar con nosotros. La verdad es que estamos tremendamente ilusionados trabajando conjuntamente con la Fundación bueno, es un privilegio y un honor estar aquí con vosotros hoy, esta mañana, ¿no? Como decías, mi nombre es Pablo Félix del Cueto, yo soy el director de toda la parte de talento y gestión del conocimiento de infraestructuras. Infraestructuras es un negocio complicado y difícil dentro de Acciona. Somos en torno a 30.000 personas dentro del negocio de infraestructuras y tenemos las líneas de negocio de agua, construcción, concesiones, industriales y servicios. Estamos en pues, también más de 30 países, en países muchas veces en lugares recónditos, porque nuestros proyectos, nuestras obras, nuestros servicios pues, están a veces en lugares bastante recónditos del planeta. Y bueno, pues es una compañía, la verdad es que divertida para trabajar. Entonces, bueno, pues sin más, si os parece, pues voy a empezar ya. Lo primero sí me gustaría hacer un mensaje. En esta no podemos ser ajenos a todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, un mensaje yo creo que primero de responsabilidad. Yo creo que es el momento de hacer lo que toca, no tanto hacer lo que nos apetece, sino hacer un poco lo que toca, que es, pues lógicamente, contribuir y hacer caso a todas las autoridades sanitarias para saber un poco lo que tenemos que hacer y seguir un poco procedimientos. Creo que es el momento también de ser más que nunca, yo creo que solidarios con todas las personas que están pasando cosas pues a veces regulares, a veces malas. También un mensaje yo creo que de mucha gratitud a toda la gente que está más en primera línea y toda la gente que está contribuyendo en este momento tan difícil y por tanto también de reconocimiento, ¿no? Y es algo que yo creo que es importante no estar ajenos a lo que nos pasa a todos, somos humanos y creo que es muy importante dar este primer mensaje, ¿no? Mirad, una cosa que seguro que conocéis es el entorno en el que vivimos. El entorno, mucho antes de que pasara y esto, pues sabéis que es un entorno VUCA, ¿no? VUCA, como bien sabéis, son las iniciales de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y lo que está claro es que ese entorno ya estaba, ya lo teníamos ahí, ya estaba un entorno pues cada vez más difícil, de mucha complejidad a la hora de decidir cosas, de volatilidad en las cosas que nos pasan y por tanto de no saber qué va a pasar, de cierta ambigüedad y por tanto de incertidumbre.
Y en este entorno, pues la verdad es que en el mundo empresarial, pues se nos exige seguir trabajando para ser más competitivos, para trabajar en empresa, para ser mejores profesionales, ¿vale? Y creo que hay algo que es muy importante y es que, y esto mucho antes de que nos pasara esto, pues estábamos todos, yo creo que focalizados en una cultura, si me permitís, una cultura de alto rendimiento, ¿no? En la cual algunos principios como ser muy adaptables, estar muy involucrados, ser flexibles al cambio, ¿no? Y el tener esa visión también de largo plazo y ser consistentes, estar todos alineados, trabajar todos en la misma dirección, pues es algo realmente importante para hacer esto. Pero las cosas, las cosas han cambiado de forma importante, ¿no? En primer lugar, me gustaría dar algunos temas sobre la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Para Estados Unidos, por ejemplo, cuando ellos hablan de damnificados, el primer estudio que hicieron de damnificados era un estudio donde se superaban las caídas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a damnificados que podía ocasionar y, por tanto, un enorme impacto en pérdida de vidas humanas, ¿no? En segundo lugar, hemos visto cómo rápidamente la crisis sanitaria pues, tiene que ver, digamos, también con una crisis económica también importante y hemos visto pues, cosas que están pasando. Hemos visto que de repente pensábamos bueno, que teníamos mucha deuda, pero afortunadamente pues, ha aparecido dinero en los diferentes estamentos a nivel internacional. Se habla mucho ahora mismo del salario mínimo vital, del salario mínimo, digamos, en Europa, y de hecho la Unión Europea está trabajando en esta dirección y en el conjunto del Estado también. Se habla también un poco, oye, de si tenemos que hacer una reinvención de la economía para vivir, si de alguna forma, oye, la globalización estaba bien para comprar jerseys y teléfonos, pero a lo mejor no estaba tan bien para bienes de primera necesidad y tenemos que estar pensando en que van a también cambiar los modelos globales de globalización y qué cosas tenemos que tener más cerca de casa. Y por supuesto, ya se hablaba mucho, pero va a tener también, digamos, obviamente, consecuencias en términos de sostenibilidad y en términos, digamos, cómo la sostenibilidad va a ser también, pues, ese enfoque amplio, un imperativo, no ya una necesidad, un imperativo para el negocio y para la sociedad, ¿no? Tal cual además lo entiende Acciona en la sostenibilidad, digamos, en la triple cuenta de resultados, en no solo la parte económica, la parte de impacto social, la parte de las personas, etcétera. Bueno, ¿y cómo va a cambiar la cultura? Pues he querido traer aquí una frase interesante de un premio Nobel de Economía hace tiempo, que decía, solo una crisis reloj percibida da lugar a un cambio verdadero. A veces hace falta que haya una crisis brutal para que haya un cambio también brutal. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se abren paso dependen de las ideas que fluyen en el ambiente. Esas ideas muchas veces nos cuesta, digamos, tener todos los hechos probados, todos los hechos científicos. Nuestra forma de hacer las cosas es desarrollar alternativas a políticas existentes y lo que va a pasar es que cosas que hasta ahora nos parecían probablemente políticamente imposibles se vuelvan políticamente inevitables, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un poco el impacto y digamos, lo grande, digamos, del cambio que estamos viviendo pues todos, ¿no? En diferente medida, ¿no? Pues en todos los cambios, y esto me imagino que nos habrá pasado a todos, desde luego yo creo que lo primero es, oye, no aceptación, esto no puede estar pasando, o esto es algo que pasa muy, muy, muy lejos, ¿no? Bueno, no tendrá importancia, esto no llegará. Después yo creo que lo veíamos casi, acostumbrados a ver desastres en películas, lo veíamos casi como una película, oye, esto es una película que estamos viendo, pero no sé si esto es verdad o no. Bueno, al principio con cierto sentido del humor, ¿no? Cuando no veíamos la magnitud y el dramatismo de las cosas, con cierto, insisto, con cierto sentido del humor, pero rápidamente esto tornó un poco, ¿no? Pues obviamente en preocupación, ¿no? En preocupación, en situación dramática de altísimo impacto, y ahora yo creo que estamos en una situación en la cual pues estamos viendo si esto realmente es un intermedio, es decir, es algo que luego volveremos a la vida normal, ¿vale? Creo que volveremos a una nueva normalidad, no a la normalidad que estábamos acostumbrados, o si esto es un cambio total y por tanto estamos también en un modelo, yo creo que en un proceso de aceptación y de adaptación al cambio, a los cambios que pueden venir. Y las nuevas situaciones que se pueden dar,
muy fácilmente es pues que tengamos que ir a los sitios, a viajar a los países, acceder a los centros profesionales, acceder con un pasaporte sanitario, que a lo mejor hay temas de análisis de riesgos, que puede que nos encontremos, como ocurre en los aeropuertos, en las empresas, con un control termográfico a la entrada, que haya pruebas rápidas, que las mascarillas, los guantes, los geles, los limpiadores nos acompañen 24 horas al día. Bueno, que haya nuevos comportamientos, relaciones con otros, que nos volvamos quizá, no sé si la palabra es más orientales, más parecidos a los japoneses, que estemos orientados a nuevos modelos de negocio, a nuevos modos de trabajo, a que tengamos que priorizar ciertas habilidades. Es decir, como veis, un poco lo que os quiero trasladar en todo esto es que ya se veían venir algunos cambios, pero sin duda las crisis globales lo que hacen es que aceleran los cambios. Hacen que cosas que antes nos parecían impensables, de repente, no solo que sean impensables, sino que sean inevitables, ¿no? Entonces, sin duda creo que es un buen momento también un poco para pensar y para ver, bueno, qué es de alguna forma lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar al menos en dos parámetros que están tremendamente unidos, ¿no? En esta preparación de la nueva normalidad, ¿no? Tendremos que primero trabajar de una forma diferente, muy probablemente, trabajar construyendo entornos de trabajo más productivos, a lo mejor a distancia y cambiando nuestra forma a veces de trabajar incluso, ¿no? En entornos más productivos o cambiando nuestra metodología de trabajo, pensando en e-commerce. Tenemos que construir cosas nuevas. Tendremos que ser mucho más potentes en la comunicación, no solo en la comunicación, digamos, desde el punto de vista de colaborar mucho más y de estar mucho más cerca de todos, de los grupos de interés, pero la comunicación tendrá que ver mucho también con el despliegue de la tecnología a nivel global, y esto es algo tremendamente importante. Y tenemos que estar preocupados, digamos, impactados, o tenemos que estar más conectados. Estamos separados probablemente físicamente, pero muy probablemente esta organización que estamos haciendo a veces, incluso en la parte de teletrabajo, hace que estemos incluso mucho más conectados con la gente, porque necesitamos imitar lo que antes hacíamos presencialmente, imitar ciertos comportamientos, ciertos hábitos que antes hacíamos presencialmente, necesitamos imitarlos, ¿no? Todo esto tiene que ver en este momento con generar confianza en la gente. La gente tiene que tener en este entorno tan enorme de incertidumbre, tiene que haber pequeñas confianzas, tiene que haber pequeñas cosas que sean, oye, esto seguramente pasará y pasará de verdad, ¿no? Entonces hay que trabajar en esa confianza, en esa seguridad y bienestar, y hay una frase en inglés que a mí me gusta bastante, que es: tú generas confianza cuando realmente haces lo que dices, y dejas de generar confianza, y esto lo sabemos todos, cuando tus comportamientos no corresponden a lo que tú predicas de alguna forma, ¿no? Dice Harvard bueno, que la confianza se pierde rápidamente. Sabéis que ellos consideran en 2.3 cosas que no hagas bien o que no hagas del todo bien, pierdes la confianza de las otras personas, y que, sin embargo, para ganarla tienes que tener entre 7 y 8 cosas realmente pues muy bien hechas, ¿no? Y esto también estamos viendo un intermedio, ¿no? Estamos viendo también un intermedio personal, en el cual quizá algunos de nosotros estemos pensando en, bueno, ¿qué cosas puedo hacer mejor? ¿Qué cosas puedo cambiar? Habrá gente que esté pensando seguramente, oye, pues es un momento de... No he ido al gimnasio hasta ahora, pero a lo mejor es un momento de hacer deporte en casa. Sabéis que muchos de los aparatos deportivos se han agotado en las tiendas. O habrá gente que diga, pues mira, como voy a tener que cocinarme todos los días, voy a intentar cocinar de forma sana. Bueno, seguramente también desde el punto de vista de carrera, desde el punto de vista profesional, surgen muchísimas dudas, ¿no? Aparte, obviamente, de las más básicas de qué va a pasar con todo esto, pero ¿y cómo estoy enfocando mis cosas? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cómo me gustaría ser o qué quiero tener, qué quiero alcanzar? Para hacer eso un poco qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que ser, ¿no? Muchas veces, oye, yo quiero alcanzar, quiero tener quiero, digamos, por salud o por bienestar físico, quiero estar claro que quiero pues tener una forma física especial. Muchas veces ponemos en marcha un procedimiento que es, nos apuntamos a un gimnasio, nunca vamos porque en el ser
nuestra actitud no ha cambiado. Simplemente lo que ha cambiado es un procedimiento en el cual nos hemos apuntado a un sitio y ya está. Entonces, la importancia del ser es fundamental. La importancia de la actitud con la cual miramos las cosas es fundamental en la vida, como bien sabéis, ¿no? Algunos temas que tienen que ver con, bueno, con el entorno de trabajo, ¿vale? El entorno de trabajo, lógicamente, hace que la separación, hace que este trabajo nuevo en equipo tengamos que clarificar expectativas y asegurar eficacia, ¿no? Incluso cuando estamos haciendo un Zoom como este o para trabajar en un grupo reducido de personas, tenemos que pensar, oye, compartimos vídeo, estamos conectados siempre, compartimos la pantalla, hacemos chats, ¿qué herramientas tenemos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Si tenemos que trabajar en casa, una parte de nuestro trabajo en casa, ¿cómo lo organizamos, ¿no? ¿Cómo hacemos toda la parte de esto? No se trata simplemente de trabajar desde casa, sino cómo nos preguntamos cómo hacer los temas de prevención, de bienestar, de ergonomía, ¿no? Cómo controlamos la dedicación, cómo nos organizamos en casa, el trabajo, ¿no? Oye, incluso aspecto tan sencillo, si voy a tener una vídeo, tengo que ir vestido de una forma especial, voy en pijama toda la mañana o toda la tarde, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que yo creo que a todos nos habrán pasado cuando estamos buscando ese pequeño rincón de nuestra casa para poder compartir y dar esa imagen, pues quizá más profesional y más de conexión, ¿no? Horarios, descanso, bueno, feedback. Bueno, hay cosas que desde luego tienen mucho que ver con, y lo pongo ahí a la derecha, tiene mucho que ver con cómo comunicamos más, cómo comunicamos cada vez mejor, cada vez de forma más precisa, o sea, cómo cambiamos ciertos aspectos y cómo esto influye en ciertas habilidades, ¿no? que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, lo mismo si estamos trabajando, corremos el riesgo de estar trabajando, no sé, 12 horas, 14. Al final, en el caso de que no tengamos que desplazarnos y que tengamos que hacer cosas, los tiempos de desplazamiento que a todos nos impactan hace que los podamos aprovechar para trabajar mucho más. Eso está fenomenal. Lo que pasa es que merece la pena decir, oye, ¿cuál es el perímetro de trabajo profesional? ¿Cuál es el perímetro de casa? ¿Cómo me organizo? ¿Cuál es la nueva rutina? ¿No? Como decíamos antes, cómo organizamos también espacios de trabajo, cuál es el modelo de respeto, ¿no? En mi familia, cuál es el espacio, ¿vale? Cuáles son los horarios de no disponibilidad. Ya, la verdad es que nos hemos ido acostumbrando a que la gente está disponible casi 24/7, porque, bueno, porque la verdad es que la gente entiende la situación, entiende la situación de crisis y todo el mundo está disponible. Eso es bueno. También es bueno digamos, poner encima de la mesa pues, ciertos descansos y ciertas cosas, ¿no? Bueno, cómo reproducimos descansos, cómo hacemos planes, cómo nos planificamos, cómo nos organizamos, ¿no? Y cómo tenemos pues, esas pequeñas recompensas diarias, ¿no? Pues tenemos que tener recompensas, tenemos que tener pequeñas cosas, pequeños éxitos, ¿no? No todo es... no podemos estar 24 horas viendo viendo las noticias, disculpad, conectados a un mundo tremendamente complejo. Está bien, oye, saber qué pasa, oye, no sé, ¿habrá vacuna ya? ¿No la habrá? ¿Estaremos mejor que ayer? Pero tenemos que también graduar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es un tema también importante, ¿no? Y tenemos que ser capaces de empezar también a trabajar en establecer procesos de planificación de resultados y en colaborar, ¿no? En este momento creo que es muy importante, siempre lo es, pero creo que es muy importante que tenemos que ser también, tanto en la parte profesional, en la parte personal, no nos podemos dejar llevar por la rutina, no nos podemos dejar llevar bueno, pues vamos a esperar a que esto pase, ¿no? Y bueno, mientras pasa, pues como podemos tener al alcance todas las series del mundo, ¿no? Pues oye, cada semana me veo 3 series completas, ¿no? Que no está mal de vez en cuando, pero quizá no es la mejor de las ideas, ¿no? Pues cada uno tenemos que ser pequeños emprendedores en qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender. Creo que el aprendizaje personal permanente de ciertas cosas no solo es bueno, sino que es sano. Sabes que incluso es sano desde el punto de vista incluso para el cerebro, ¿no? Entonces, mira, hay una cosa que siempre decimos, yo creo que decimos en general, en recursos humanos, en Acciona, decimos, oye, es horrible cuando alguien solo hace exclusivamente lo que se le pide. Es que estar empujando a la gente que simplemente hace lo que se le pide es súper aburrido.
es mucho más divertido que la gente te adelante por la derecha, que se propongan nuevas cosas, incluso que casi si me permitís, ¿no? Porque esto no es una cuestión de consultar, pero que pongamos en marcha cosas. A veces en las compañías y en nuestro trabajo y en nuestra vida tenemos que derrapar un poquito. No hace falta que derrapemos mucho, ¿no? En cada curva no hace falta derrapar, pero sí que tengamos ese sentido de iniciativa, de emprendimiento, de que seamos nuestros pequeños propios empresarios, ¿no? Bueno, eso quiere decir también que tenemos que mantener, que comunicar más, mantener la agenda, decíamos, compensar la falta de contacto permanente y la producción de las personas, centrarnos en lo que es urgente, reservarnos unas series de horas, digamos, también personales, ¿vale? Y sobre todo ser muy específico en las expectativas, ¿no? Es el momento de compaginar lo que nosotros llamamos si queréis, en LinkedIn Academy hay una diferencia entre lo que se llama responsabilidad y lo que se llama accountability. Responsabilidad es alguien que sabe que tiene que, y con esto no estoy animando ni mucho menos a trabajar los fines de semana, no me entendáis mal, pero es aquel que sabe que tiene que entregar algo el lunes por la mañana, sabe que no le da tiempo y dice, oye, pues no pasa nada, el domingo por la tarde, como excepción, lo hago y ya está. O digo un domingo, una fiesta. Esto es responsabilidad. Oye, me va a tocar algo, lo hago porque, ¿no? Esto es responsabilidad. Accountability es una responsabilidad 2.0. Es ir un poco más allá, es decir, bueno, es saber cómo puedes ir trabajando en la responsabilidad en un entorno de medio y largo plazo. Oye, ¿qué pasa si lo hago esto? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cómo voy a poder cambiar las cosas? Esa responsabilidad de medio plazo, esa responsabilidad 2.0 es el accountability. Ser responsables de las cosas que hagamos en nuestra vida personal, profesional, etc. Bueno, obviamente tenemos que seguir marcando resultados y sobre todo yo creo que hay un aspecto aquí, como sabéis, hay una palabra que la verdad es que habla todo el mundo de ella, ¿no? La resiliencia. La resiliencia no es tanto que las cosas no te afecten, las cosas claro que te afectan, claro que la situación me afecta. ¿Cómo va a afectar esta situación que estamos viviendo? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo importante es la fuerza y la capacidad y la energía que tienen las personas para poder salir de esta situación. Eso es lo bueno. Es decir, cómo de rápido, igual que las empresas medimos, oye, cómo de rápido alguien aprende, ¿no? Cómo de rápido alguien se levanta, vuelve otra vez a trabajar y esas cosas, ¿no? Yo creo que ese es un poco digamos, el modelo que tenemos que pensar y como decía Henry Ford, las equivocaciones no son más que extraordinarias oportunidades de aprendizaje. O sea, hacer las cosas, las próximas veces lo voy a hacer mucho mejor, porque he aprendido que aquí hay cosas que no han funcionado bien, ¿no? Bueno, sin duda hay un aspecto también fundamental que a veces no tenemos en cuenta y es la gestión de la información. La gestión de la información es fundamental. Cualquier compañía, pequeña, grande, qué es lo que está pasando, cómo de alguna forma podemos tener la información, digamos, accesible, que todo el mundo manejemos la información, y cómo yo al final, qué es lo que me llevo, ¿no? De una reunión, de un momento, qué es lo que yo voy a cambiar, ¿no? Qué es lo que de alguna forma yo tengo que take away, ¿no? Es decir, ¿qué me llevo en todos los sentidos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Vale? Y cómo tengo, como decíamos al principio, que en entornos complejos, y sobre todo cada vez más complejos, tenemos que ser capaces pues eso, de hacer, digamos, pequeñas cosas ciertas, claridad, sencillez, concreción. La comunicación, os ponía por 2, por 3, por 4, no sé si por 5, las que pongamos. ¿Vale? Todo esto, ahí tenemos una ayuda enorme, es lógicamente el uso de la tecnología. La tecnología es maravillosa, en un uso adecuado, la tecnología es maravillosa. La posibilidad que nos da de acceder a información, de compartir información, de comunicarnos, ¿no? Imaginaros esta misma situación sin tecnología. Bueno, esto sería terrible, ¿no? De alguna forma, de alguna manera, ¿no? Entonces, tecnología es algo súper importante, súper bonita. Creo que tenemos que ser capaces de aprovecharla y aprovecharla lo mejor posible. Y tenemos que trabajar también muchas veces, ahora que estamos separados, en todo aquello que es no solo en la tecnología en comunicación, todo lo que son las plataformas de formación, todo lo que yo puedo aprender, todo lo que yo puedo... Hay plataformas maravillosas de formación en Open Learning. O sea, hay cosas maravillosas en universidades, instituciones, que están en Internet, que son gratis, que los puedes hacer cuando quieras, que te lo puedes autogestionar y que, oye, que no pasa nada por de vez en cuando cambiar una serie por un... No tengo nada en contra de las series, pero que no pasa nada por aprender, por compaginar cosas, ¿no?
Y luego yo creo que hay un tema fundamental y es, lo estamos viendo ahora, compartir conocimiento, compartir cosas. Eh, yo creo que si alguna vez pensamos que el que más listo era simplemente el que más sabía, creo que eso no es así. El que más listo, la más lista, es la gente que más comparte, es la gente que lidera conocimiento y la parte de gestión del conocimiento de las compañías pues es absolutamente fundamental, porque es verdad que son ventajas competitivas al fin y al cabo, tener una extraordinaria y una buena gestión del conocimiento, ¿no? Creo que también eso es muy, muy importante. Y no me gustaría olvidarme de este último punto en la parte, digamos, de comportamientos, ¿no? Es decir, que tenemos que ser capaces de, en un entorno de separación, de distanciamiento social, donde parece que cada uno, ¿no? Está más cerca de su casa y hace más esta expresión de cocooning, ¿no? De, oye, buscar todo lo que sea un perímetro sano, saludable, cercano, me quedo en casa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya que buscar momentos a través de la tecnología o momentos de imitar entornos personales, entornos profesionales. Creo que todos agradecemos en este momento esas palabras de cercanía, de comprensión, de empatía, de entender lo que nos está pasando. Yo creo que eso es bueno y además es que es saludable, es una regla de bienestar, en este caso también incluso de bienestar laboral, ¿no? Por tanto, esa imitar esos entornos. Tenemos que ser capaces de transmitir y dar energía, ¿no? Es decir, yo creo que todos, o nos ha pasado alguna vez, que hablamos con gente que parece que nos roba la energía y al revés, otros parece que nos dan energía, ¿no? Esto muchas veces nos pasa. Oye, yo hablo con alguien, oye, no sé qué me pasa, pero tengo que enchufarme a la red porque es que esto no, si es renovable mejor, obviamente, tenemos que tener, y al revés también, ¿no? Todos hablamos con gente que, oye, que te anima, que es optimista, que te da ideas, que construye cosas, ¿no? Que desarrolla cosas. Yo creo que es importante este modelo, ¿no? Y también, ¿por qué no? Gestionar la improvisación. No todo tiene que estar pautado, normalizado, planificado, ¿no? La improvisación, y más en estos momentos, es fundamental. Cuando hay algo que comentar, cuando hay un pequeño éxito, cuando hay pequeñas cosas, la improvisación es maravillosa también. Y no la olvidemos, ¿no? La improvisación, ¿no? Yo creo que la improvisación y la intuición, es decir, que la intuición, sabéis que no es más que un conjunto de parámetros que tenemos en la cabeza, que son experiencias, y muchas veces también es bueno hacer caso a nuestra intuición, ¿vale? Aquí simplemente os quería también comentar algunos temas que yo creo que, para en el caso que tengamos conversaciones virtuales, reuniones, etcétera, creo que son interesantes. Oye, de cada vez pues no más de 2 horas, porque si no podemos, no estamos muy acostumbrados a veces, o totalmente acostumbrados a tener largas reuniones a través de teletrabajo, ¿vale? Gestión adecuada de los espacios, bueno, activar el vídeo, yo creo que el hecho de que nos veamos siempre es bueno, ¿vale? Y muchas veces también, cuando nos pasan estas cosas, tenemos que estar varios. Aquí yo ponía un poco elegir facilitador también, o elegir esa persona que te ayuda, porque a veces que estás muy concentrado en la pantalla y te pueden estar diciendo cosas y creo que también es importante, ¿vale? Me gustaría daros ahora algunas recomendaciones globales. Voy a mirar cómo vamos de tiempo. Algunas recomendaciones globales para que luego haya un turno de preguntas. Y luego, si os parece, descendemos un poco más a la realidad de Acciona, tal cual yo la veo, que creo que puede ser un buen ejemplo, ¿no? Bueno, lo primero decíamos antes, resiliencia. No se trata de decir yo creo que no se trata de decir, oye, hay que ser optimista por naturaleza, se puede hacer todo. Yo creo que estas cosas hay que, hay que manejarlas con cuidado, pero sí que sabéis que la capacidad profesional que más tiene que ver con el éxito es la motivación de logro. Es decir, lo que más nos hace triunfar desde un punto de vista de éxito profesional no es tanto la inteligencia. Primero, inteligencias hay muchísimas. Nosotros muchas veces en el entorno profesionales medimos algunas de ellas, no medimos todas. El cerebro es una máquina maravillosa con millones de inteligencias diferentes, ¿vale? Pero la inteligencia por sí sola no predice el éxito. Lo que predice el éxito es la capacidad de una persona para, cuando se equivoca, cuando tiene un error, o cuando no tiene un error, simplemente el trabajo. Es decir, eso lo tenéis en los deportistas. No conozco
ningún ejemplo de deportistas que no tengan el síndrome de las 10.000 horas. Es decir, para poder trabajar y ser brillante en algo, al final hay una parte que es trabajo, ¿no? Os hago aquí un ejemplo, seguro que lo conocéis, es una persona, es Jack Ma, se llama. Esta persona fue rechazada en montones de trabajos, incluso en trabajos de cualificación no demasiado alta, en universidades. Él pensaba que la educación tenía una correlación directa, y creo que la tiene, con el éxito. Es decir, el aprendizaje. Fue muchas veces rechazado, finalmente fundó una empresa de comercio electrónico, son los hombres más ricos de China. No sé si el éxito debemos medirlo solo en la riqueza, yo creo que no, pero bueno, lo dejo aquí como un parámetro más. Y por lo tanto, lo que yo os decía, motivación del logro, capacidad de salir de las cosas con cierta, ¿no?, con cierta rapidez, ¿no? Yo creo que hay una segunda cosa, y es, si antes lo que no estaba en Internet no existía, yo creo que definitivamente tenemos que ser capaces de cómo somos capaces de utilizar la tecnología para llegar a todo el mundo. La tecnología es fundamental, y decía antes, y es extraordinaria la capacidad que puede dar, ¿no? Es extraordinaria desde el punto de vista de análisis de datos, es decir, para una idea, para una empresa, para un perfil profesional. Es decir, hay gente que me pregunta, oye, Pablo, entonces yo tengo que estar y tengo que tener un currículum bien hecho, no solo, bueno, en redes sociales. Yo diría, vamos, no, es que es fundamental. O sea, es que si no estás donde tienes que estar, es como si un negocio no está en Internet, es que no existe, ¿no? Entonces, es muy difícil. Nosotros que hacemos mucho trabajo también de búsqueda directa, es que es fundamental estar en redes sociales y saber cómo funciona, ¿no? Por supuesto, tecnología para la comunicación, para la colaboración y para el conocimiento. Y yo lo decía también antes, digamos, la tecnología lo que te da es acceso a un montón de información, tienes que investigar, tienes que analizar, tienes que discernir, ¿vale? Y muchas posibilidades de la tecnología, digamos, que tienes mediante el análisis de datos, también mediante la relación que tienes desde el punto de vista no solo de aprendizaje, sino de relación humana con la tecnología, etcétera. Entonces, yo creo que esta aproximación, esta sensibilidad especial, yo creo que todo el mundo tendríamos que tener una especie de sensibilidad de transformación digital. Creo que es algo fundamental para estar en el mundo, ¿no? Decía también antes todo lo que tiene que ver con las personas, con los, digamos, con los valores, con la forma de entender las cosas. Es decir, la sensibilidad es algo importante a tener. La sensibilidad quiere decir cómo comunico las cosas, cómo soy empático con los demás, cómo no pienso en lo que yo digo, sino en lo que la otra persona va a entender. Lo importante es lo que la otra persona entiende, no es lo que yo haya dicho. Yo puedo haber sido preciso y puedo haberme no equivocado, pero si por lo que sea, porque el momento no lo elegí bien, porque el mensaje no está bien estructurado, alguien no me entiende, o alguien incluso se ha sentido, imaginaros, dolido por algo, es la responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, la sensibilidad de esa comunicación creo que en este momento es especialmente importante, ¿no? La pasión por el trabajo, la pasión por hacer cosas. Es decir, sería muy triste si la gente solo trabaja exclusivamente por tener una compensación a corto plazo. Yo creo que esto es un poco triste, sinceramente. Y el liderazgo como ejemplo. El liderazgo, sabéis que el liderazgo no es la persona que gestiona equipos, el liderazgo somos cada uno de nosotros en lo que hacemos, en cómo lideramos la función, cómo lideramos las cosas que tenemos que hacer. Nosotros somos líderes de nosotros mismos, y lo primero que tenemos que aprender es muchas veces tenemos que aprender a autoliderarnos. Es decir, la capacidad de liderazgo aprende por el autoliderazgo. O sea, ¿cómo me enfrento yo a esta situación? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me reparto el tiempo? ¿Cómo me organizo? ¿Qué agenda me pongo? Es quizá de las cosas más difíciles. ¿Cómo no me dejo llevar por situaciones o por cosas? Bueno, ese autoliderazgo creo que es el inicio de todo, ¿no? Os decía antes, el placer por aprender, el desempeño de éxito. Yo creo que aprender cada uno de ciertos ámbitos, e insisto, cada uno de la forma que tiene que aprender. Hay un modelo que es un modelo, para mí es muy, muy práctico y muy bonito, que es el estilo de aprendizaje. Es decir, la gente aprende de una forma muy diferente. Cuando tenéis que estrenar un móvil,
hay gente que lo que hace, creo que pocos, leen el manual entero, desde la página 1 hasta la 230, creo que no muchos, creo que más bien lo consultan. Creo que hay gente que lo que hace es se descarga un tutorial de YouTube o lo mira. Creo que hay gente que prefiere ser intuitiva, prueba-error. O creo que hay gente que tiene en la familia o en sus amigos una amiga que dice, mira, sé que esta persona es súper de la tecnología, le voy a pedir que me enseñe, ¿no? Es decir, entonces, aprender cada uno la forma que tenemos que aprender, en los estilos que tenemos que aprender es interesante. Por eso, todas las plataformas intentan en este momento, digamos, atacar, digamos, el aprendizaje por diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Para ser más eficientes. Para, básicamente, lo que yo llamo es acelerar la curva de aprendizaje. Nosotros no damos cursos en acción, nosotros lo que hacemos es acelerar la curva de aprendizaje. Lo que hacemos es que intentamos que cada vez más haya personas habilitadas para hacer más cosas, sean más polivalentes y estas personas estén más satisfechas consigo mismas, tengan incluso más autoestima y aporten más a la compañía, ¿no? Esto es lo bonito, lo importante. Y finalmente, flexibilidad, visión, flexibilidad, es decir, sin duda lo que estamos aprendiendo en este momento es que tenemos que ser capaces de tener esa flexibilidad y esa visión diferente, ¿no? Es decir, nos vamos a encontrar con cosas donde tendremos que elegir, antes decíamos, ¿no? Tenemos que tener la mente abierta, es decir, tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué no? ¿No? Creo que muchas veces cuando alguien propone una idea, cuando alguien propone algo, y yo creo que a veces os habrá pasado que estamos rodeados de gente que siempre dice no, esto es imposible, esto no se puede hacer. ¿No? ¿Pero por qué no? Vamos a pensar, porque a lo mejor hay una parte de lo que te han dicho que sí que se puede hacer, hay una parte que se puede aprovechar. Entonces, yo creo que la imaginación, la ilusión, el aprendizaje, es decir, el seguro que hay muchas cosas que podemos hacer, seguro que sí. Entonces, yo creo que en vez de pensar, oye, de entrada no, lo que hay que pensar es, oye, de entrada sí. Vamos a ver si somos capaces o qué podemos aprovechar un poco del sí, del positivismo y del optimismo razonable, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y ahora me gustaría hacer una reflexión quizá más centrada, y antes de pasar al turno de preguntas de una compañía como Acciona, ¿no? Y voy a tratar un poco de vincular, creo que esto nos puede valer simplemente como estructura, a lo mejor como modelo de pensamiento, ¿vale? Ponerlo. Es decir, que, bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que cuando trabajamos en un sitio es muy importante que no pensemos que esto se trata simplemente de un trabajo, ¿no? Yo creo que la gente que dice, bueno, a mí es que me da igual si trabajo en una compañía aérea, en una compañía de seguros, en una tienda pequeña, ¿no? en una pyme, en Acciona. Yo esto la verdad es que me cuesta trabajo verlo, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar, oye, ¿dónde trabajamos? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Y cómo podemos contribuir a lo que hacemos? O sea, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, si yo pienso en Acciona, y seguro que se me han olvidado muchas cosas, pero insisto, esto es un ejercicio, esto más que otra cosa es un ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio que os quería, un poco para terminar, decir, oye, ¿Acciona en qué se diferencia? Bueno, Acciona, como bien sabéis, somos una compañía pues líder en economía sostenible, es decir, más allá de que trabajemos en entornos de energía, o en infraestructuras, o en agua, o en construcción, somos una compañía líder en economía sostenible. Eso quiere decir que en economía sostenible tenemos que pensar ¿qué es eso? ¿No? Oiga, ¿pero esto qué es? ¿No? Pues tenemos que aprender y decir, pues mira, hay una cosa que se llama triple cuenta de resultados, hay una cosa que se llama, oye, que tenemos que tener métricas, ¿no? que miden las consecuencias medioambientales y sociales de las operaciones. O sea, que tenemos que tenerlas en cuenta, que no solo hay resultados financieros, sino que hay resultados de muchos tipos. Y estos resultados, cuando tú haces algo, tienes que pensar en, oye, pues, ¿y esto cómo lo vamos a ejecutar y cómo lo vamos a poner en marcha? ¿No? Entonces, tienes que pensar que nuestro modelo es un modelo diferente de visión, de hacer diferente las cosas, oye, esto que decimos de business as usual, o sea, esto en el día a día, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo se vive esto? ¿No? Entonces, yo creo que hay que pensarlo, cada una de nuestra función, cada una de nuestras cosas. No podemos pensar que estamos en una compañía cualquiera, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en una compañía pues, muy comprometida con la Agenda 2030. Es decir, bueno, entonces, yo creo que esto lo que genera, desde el punto de vista, no sé si actitud, habilidad, no sé cómo llamarlo, esto es una pasión por hacer las cosas de una forma especial, de una forma diferente, de una forma
pues no sé si con emprendimiento, pero desde luego, lo dejo ahí simplemente para que lo pensemos, ¿vale? Por otra parte, somos una compañía global, estamos en muchos países, somos una compañía que estamos en diferentes negocios a veces diferentes entre sí. En negocios, pues en este caso, fijaros, simplemente ya el negocio de agua, el negocio donde tú construyes, pero luego también haces operación y mantenimiento, pero luego también haces servicios, o el negocio de construcción donde eres capaz de estar diseñando, bueno, en agua también, pero eres capaz de estar diseñando, eres capaz de, digamos, de construir, eres capaz de operar, eres capaz de luego tener una concesión. Es decir, son negocios tremendamente amplios, complejos, globales, diferentes, con enormes capacidades. Esto te exige, yo creo que primero tener una mentalidad muy flexible, muy abierta, entender un poco todo lo que pasa en tu casa, entender muy bien las diferentes ópticas de los diferentes países, diferentes temas, tener la mente muy abierta, yo creo, manejar datos, digamos, ser muy organizado en las cosas. Como tú tienes organizaciones en red, donde hay un país, donde hay un negocio, donde hay una función, tienes que contar con mucha gente porque mucha gente te va a ayudar a hacer muchas cosas. Y esa organización en red, esa capacidad de, de poner de acuerdo a mucha gente y de trabajar todos juntos, creo que también es un tema, insisto, maravilloso desde el punto de vista, estoy tratando un poco de pasar un poco ¿no? del valor, si me permitís, o del factor de éxito a las capacidades, ¿no? Nosotros al final hacemos proyectos. Nuestro eje esencial, nuestra vida, nuestra forma de contribuir es con grandes proyectos. Grandes proyectos, nos gustan los proyectos singulares, los proyectos especiales, los proyectos complejos técnicamente. Entonces, si realmente somos así y si realmente nosotros tenemos gente brillante en la compañía desde el punto de vista de negocio, los que trabajamos más en las funciones de apoyo tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que ser capaces de responder con el mismo nivel de calidad, de profundidad, de técnica o de tecnología, y pensar que un proyecto de una magnitud enorme en un país se hace gracias a un montón, digamos, de personas diferentes, a un montón de grupos de interés, teniendo en cuenta las características de los países, de los proveedores, de los clientes, de la legislación local, de la gestión contractual. Es decir, hay tantas cosas que tienes que tener en cuenta que yo creo que también es importante trabajar, insisto, aquí con el mismo nivel de exigencia, de tecnología y de calidad que lo hace el negocio, porque si no, no estarías a la altura, ¿no? Y esto me pasa al siguiente tema, y es toda la parte de innovación, de emprendimiento, de conocimiento. Si queremos estar a la vanguardia, si queremos estar, digamos, entre las compañías líderes, lo que está claro es que la gente tiene que tener esa capacidad de emprendimiento, de poner en marcha innovación, de ser cada uno emprendimiento en lo que hace, de ayudar un poco a la gestión del conocimiento interno. La gestión del conocimiento interno al final es una clave de competitividad, como decía al principio, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de comportarse, una forma de hacer, si me permitís, un poco diferente y que tiene sus características específicas, ¿no? Me quedan 30 segundos teóricamente, pero voy a continuar otro minuto, otros 2 minutos. Bueno, decía también un poco toda la parte de colaboración, de liderazgo, ¿no? Que va unido a la otra. Si tú quieres si tú quieres ser innovador, si tú quieres trabajar, digamos, a la altura de los negocios, tú tienes que ser brillante en lo que haces, cada uno en lo que hace. Tú tienes que ser brillante, tienes que ser innovador, tener iniciativa, tienes que hacer cosas con el tiempo, pero seguimos. Tenemos que ser tremendamente, ¿no? innovadores, como os decía, ¿no? Entonces, eso supone también trabajar en inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es mucho más, lo sabemos todos, a veces se nos olvida, ¿no? que la suma de inteligencias individuales, trabajar juntos aprendes un montón. La diversidad, por supuesto, la diversidad de género, pero por supuesto la diversidad global, desde un punto de vista amplio, y trabajar en ese entorno ¿no? En el modelo anglosajón, igualdad, diversidad e inclusión, creo que es algo bueno, pues tremendamente rico, donde aprendes un montón.
no he querido dejar de poner en este momento tan delicado toda la labor y todo el valor que existe en nuestra compañía también, de la seguridad, de la salud laboral de las personas, de cómo tratas a las personas en momentos sobre todo tan delicados, tan sensibles como tenemos en este momento, que son, yo creo, yo por lo menos nunca había vivido esta situación y pensaba que nunca la iba a vivir, o sea que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y luego finalmente me gustaría ahondar un poco en la parte de transformación digital que decíamos antes, ¿no? Transformación digital y la gestión de los datos y la gestión un poco de la información y cómo analizamos cosas, cómo sacamos conclusiones y cómo somos capaces de utilizar un montón de información para mejorar, para hacer las cosas cada vez de una forma diferente y mejor, creo que es importante, ¿no? Y creo que ese modelo también de liderazgo no es solo un momento de liderazgo tecnológico, me refiero, de liderazgo de transformación digital. Obviamente no es una cuestión de plataformas, de herramientas, de aplicaciones, ¿no? Esto es un tema cultural. O tienes realmente una transformación cultural y desde el punto de vista, y todos contribuimos desde el punto de vista de cómo hacer las cosas, cómo las mejoras, es como los sistemas y procedimientos. No se trata de aplicar un procedimiento por aplicarlo, ¿no? Se trata de aplicarlo con cabeza, de mejorarlo, de proponer ciertas cosas y no solo de hacer, si me permitís un poco en nuestro caso, la acción a Way of Doing, ¿no? Sino, oye, ¿cómo podemos mejorar la acción a Way of Doing para que sea una seña de identidad, para que contribuya al éxito y para prepararnos para el futuro, para hacer siempre las cosas cada vez mejores, ¿no? Bueno, yo creo que quería plantearos este pequeño mapa que tenéis aquí con bolitas verdes, simplemente como si me permitís, un poco como un ejercicio de transposición de características de la compañía a habilidades que tenemos que tener. Y por mi parte, en este punto, pues nada más, no quiero ser pesado, creo que es mucho más interesante que hablemos, bueno, no sé, que compartamos cosas. Yo además siempre considero bueno, pues que esta parte es realmente donde todos aprendemos juntos y aprendemos de forma colaborativa. Entonces, nada, por mi parte, y si Muchas gracias. os parece Muchas bien, abrimos gracias, Pablo. el turno. Sí, abrimos el Preguntas. turno de preguntas. Preguntas. Marc. Gracias, Gemma. Gracias, Pablo. Fantástica la intervención y muy rica, porque además es como muy contrastada, ¿no? Así con una visión muy global, digamos que viajamos constantemente de la intuición al método, de la improvisación a sistematizar, ¿no? O sea, es continuamente Entonces hay una pregunta que me ha parecido interesante, la formulo tal como pero vamos, que engloba mucho, que dice, entonces la tendencia de hoy en día es la polivalencia frente a la especialización. Bueno, es una excelente pregunta, que nos va a llevar Es una excelente pregunta. Respondo ya, ¿sí? Sí, Sí, vale, ok, no sé si había alguna tema. A ver, voy a decir cosas que a lo mejor son contradictorias, ¿vale? Luego voy a tratar de que no sean tan contradictorias, ¿vale? Yo siempre digo que las posiciones, si me permitís un poco, las posiciones de trabajo, ¿os acordáis de las famosas descripciones de los puestos? Esto que se hacía antes, bueno, que todavía se hace, ¿no? Cuando tú vas a seleccionar a alguien tienes que tener una pequeña descripción del puesto, ¿no? Bueno, esto yo creo que es una pura orientación. Yo creo que al final, cuando yo digo un poco, yo creo que son al final que son las personas las que hacen las posiciones. Son las personas las que enriquecen las posiciones. Es decir, alguien que empezaba llevando un aspecto muy concreto, no sabes muy bien por qué en las compañías, dices, oye, pero esta persona no vino para llevar esto, y ahora lleva además esto y esto. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué es lo que ha contribuido a que esa persona que venía para hacer una cosa muy concreta haga muchas? Pues fijaros, probablemente esa persona no sabía, probablemente no tenía claras las cosas de cómo hacerlas, pero tenía demostrado probablemente dos cosas. Una, velocidad de aprendizaje, es decir, he dicho, oye, yo voy a aprender. Ha demostrado disponibilidad, ha demostrado que, oye, que cuando se le encarga algo es capaz de hacerlo fenomenal, ¿vale?
ese es un poco un tema que yo creo que es interesante que nosotros tengamos en la cabeza. Respecto a la especialización, claro que es importante la especialización, y más en una compañía como la nuestra, ¿vale? Pero ahora pongo ahí un factor corrector. Mira, nosotros tenemos como especialización, nosotros tenemos un colectivo que se llama nuestros líderes técnicos. Los líderes técnicos es un colectivo de las personas que no solo saben mucho desde un punto de vista técnico, sino son capaces de contarlo. Son capaces de contarlo en una universidad, son capaces de contarlo en un cliente, son capaces de contarlo en cualquier foro, ¿vale? Y son capaces... Y por supuesto que es importante la especialización, pero una especialización en exclusiva, imaginaros, una especialización que yo creo que desde el punto de vista, si está escuchando algún técnico de construcción, igual me mata, pero imaginaos una persona súper especialista en cimentaciones, ¿no? Dice, oye, yo soy el que más sé del mundo de cimentaciones, pero no sé nada de cómo aplicar esto, digamos, o en relación, digamos, con una carretera, con un túnel, con una presa. Esto es lo que quiero decir. Es decir, que tú puedes ser especialista en algo, pero tan importante es el conocimiento profundo, ¿vale? En tu área de especialidad, como el conocimiento transversal. Y hay que tener las dos cosas. Cuando yo me refería más a la parte de polivalencia, quizá me refiero más a la parte de polivalencia de hay ciertas habilidades, si me permitís, o ciertas actitudes que te valen para cualquier cosa, que son polivalentes. Es decir, cuando una persona es actitudinalmente positiva, investiga sobre cosas, trata de hacer un trabajo ordenado, pone calendarios a las cosas, pone entregables y habla de temas concretos, con datos y con cifras y con información contrastada, es que esto, que en el fondo te vale para cualquier cosa. Entonces, es un poco de las dos. Desde el punto de vista, obviamente, técnico, la especialización es fundamental. Obviamente, siempre y cuando no olvides lo demás. De hecho, una de las cosas que más atraen y más gustan en el mundo de nuestros ingenieros, por ejemplo, es que aparte, digamos, de que puedan tener una especialización, tienen una gran capacidad de hacer cosas diferentes, no solo en términos de ingeniería y de comprensión de un problema técnico, sino también de ver el impacto de un problema técnico en un tema de planificación, o en un tema de coste, bueno, en un tema de plazos, que al final es lo mismo que planificación, o en un tema económico. Quiero decir que respondiendo a la pregunta, y no me quiero evadir, pero quiero decir que las dos cosas son tremendamente importantes, cada una en su dimensión. Y de hecho, la especialización técnica, en nuestro caso, para nosotros es fundamental. Nosotros, sobre todo, somos una empresa de conocimiento y de tecnología, y es fundamental, pero no puedes caer en tal especialización que al final hayas perdido la perspectiva, por ejemplo, en el caso de una ingeniería, de un modelo global y del impacto de lo que tú haces en el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, creo que también es importante. No sé si respondo a la pregunta, Marc. No te preocupes, porque ¿sí? Creo que en el fondo es una pregunta difícil de responder y que siempre vamos a estar con ese dilema entre un lado y el otro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que creo que en el fondo ahí está todo lo de la autogestión, ¿no? Lo de la capacidad sí. de... Lo que sí que es verdad, si me permites, es que cada vez más en los negocios, desde el punto de vista de aquello que os acordáis que había antes en las compañías, había la famosa Y, ¿no? Carreras técnicas, carrera de gestión. Lo que sí que creo es que esto es antiguo. Es decir, yo lo que creo es que hay tantas carreras como, si me permitís, como experiencias o como cosas sean importantes para los negocios. Imaginaros en nuestro caso, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Dices, bueno, los líderes técnicos podrían estar en la parte de especialización, pero fijaros, nosotros tenemos, por ejemplo, otros modelos, otras carreras, que fijaros qué diferente y qué mix son. Una carrera, imaginaros, de gestión contractual.
donde tienes que tener ciertas capacidades, si me permitís, de lectura de contratos. Dices, oye, lo que haría un abogado, entre comillas, ¿vale? Lo que haría un abogado leyendo contratos y buscando, digamos, digamos, pues cuál es la esencia, ¿no?, de ese contrato. Pero tienes que ser súper hábil también desde un punto de vista de ingeniería. Si no, no entenderías, ¿no?, los contratos. Entonces, fijaros cómo hay carreras nuevas, en este caso la carrera del contract manager, de gestión contractual, que son tremendamente importantes y que son transversales, valen para cualquier negocio. Es que la gestión de los contratos en un mundo anglosajón es fundamental, ¿no? Entonces valen para cualquier negocio. Te pongo otro ejemplo encima de la mesa. Una posición cada vez más fundamental en todo lo que tiene que ver con los proyectos internacionales y de grandísimas dimensiones, ¿no? Toda la gente que está más, si queréis, especializada en planificación. Dices, bueno, hay gente especializada en lo que son la planificación, los planes de negocio. Claro, pero si yo solo me especializo en la planificación y no tengo en cuenta y no sé nada de negocio y no soy no tengo cosas pues, parecidas a las que tiene un ingeniero de caminos, no sé, se me antoja complicado. Se me antoja complicado ser un excelente planificador sin conocer del negocio en el que estás trabajando, ¿no? Entonces, creo que ambas, dos cuestiones, creo que ambas, especialización y transversalidad en el conocimiento son importantes. Yo creo que es muy importante conjugar las dos cosas y creo que efectivamente las carreras, como se podrían entender antes, de exclusivamente técnicas y exclusivamente de gestión, creo que no corresponden a la vida actual. Creo que no encajan en lo que una compañía moderna necesita, porque hay muchas, la realidad es mucho más compleja y aunque tienes que ser simple poniendo, o sencillo, mejor dicho, más que simple, aunque tienes que ser sencillo en la respuesta, no puedes poner encima de la mesa temas simplistas, ¿no? Es lo que quiero decir. No es, bueno, y esto era un poco por completar, Bien. Marc y Gemma, un poco la No, pregunta. lo que vamos un poco mal de tiempo, Félix. Si nos Sí, demoramos un poquito, ¿para ti es problema? Si nos vamos, ningún problema. Encantado vale. de estar lo que necesitéis. Aunque vamos a intentar ir a cosas muy prácticas porque, como bien sabes, Sí, lo que necesitéis. nuestra audiencia mayoritaria, sobre todo la que está en Zoom e inscrita al curso, Sí, son jóvenes de rescatadores de sí. talento y, por tanto, son jóvenes que están a la búsqueda mayoritariamente de su primer empleo, ¿no? Entonces, por ahí surgen muchas dudas, porque además tú trabajas en una empresa, digamos, grande y, por tanto, en el tema de selección de personal, pues tienes experiencia, ¿no? Sí. Hay varias preguntas, voy a intentar agrupártelas y si tú por el camino necesitas refrescar, pues lo vamos haciendo. Vale, perfecto. Por un lado, dicen, las empresas de hoy quieren conocer cada vez más las historias personales, ¿no?, de los candidatos, y eso me entronca con lo que hemos hablado con Eva esta mañana, ¿no?, pues el de storytelling y todo eso. Pero claro, por contra, los procesos de selección siguen siendo muy complejos, muy fríos, ¿no?, a base de psicotécnicos, pruebas de habilidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que debería transformarse ese modelo, ¿no? Sí, ¿Es un buen filtro ese para conocer al candidato? ¿Debería ser otro? sí. A También ver, yo... preguntan ahí cuál es el aspecto que crees que más le interesa a una empresa ahora realmente, ¿no? ¿Cuál es lo que Sí, busca más una empresa a la hora de seleccionar? vale. Voy a tratar de responder a las dos preguntas. La primera más un poco sobre el proceso, si es frío como es, y la segunda a lo que más importa, ¿no? Un poco en relación con la primera pregunta. Los procesos de selección en líneas globales, en líneas generales, en general, en las compañías pueden parecer muy tradicionales, ¿vale? Ahora os voy a decir un poco cómo lo hacemos nosotros, que quizá no es tan tradicional, ¿vale? Y es verdad que se utilizan, digamos, pruebas, herramientas, bueno, pues para medir ciertas cosas, ¿no? Yo creo que este es un punto, digamos, interesante. Yo creo que, en primer lugar, para nosotros es muy importante efectivamente la persona, es muy importante las personas en sus diferentes ámbitos, ¿vale? Y por eso
nosotros tenemos un modelo donde quizá en la parte de selección tenemos varias cosas diferentes, ¿no? Quizá primero lo que tenemos es un panel de entrevistas. Cuando digo un panel de entrevistas es, a nosotros nos interesan, obviamente, tener a las mejores personas, a los mejores candidatos, y esto supone que no solo sean buenos candidatos para las posiciones de corto plazo, sino que sean buenos candidatos para tener una carrera en Acciona a largo plazo. Esto supone que nosotros no solo tenemos que medir, oye, hasta qué punto una persona se ajusta o no se ajusta a una posición, sino hasta qué punto una persona tiene digamos, potencial para quedarse con nosotros para hacer una carrera. Yo creo que esto es un tema importante, ¿no? Y por eso utilizamos la parte del panel de una persona, gente de negocio, digamos, especializada en hacer ese tipo de cosas, ¿no? En segundo lugar, para nosotros, y aquí también es otro cambio, yo creo que, como decía antes, la inteligencia efectivamente es un factor, digamos, que ayuda a entender, digamos, cómo una persona se va a desenvolver, pero hay un tema fundamental, y en esto aquí somos quizá un poco más globales, hay un tema que yo creo que es muy importante, y es, una persona puede tener unos resultados maravillosos, pero imaginaros que sus valores de colaboración, de encaje en un equipo, de entender la filosofía de la casa no son los que tienen que ser. Entonces, nosotros damos también mucha importancia a esos valores personales, es decir, cómo esa persona, digamos, pues desarrolla, cómo se puede adaptar a estos valores que yo antes os ponía un poco en la slide anterior, y cómo se puede, digamos, cómo entiende la filosofía de Acciona, qué es lo que le gusta de nuestra casa, cómo puede, digamos, encajar mejor, ¿no? Creo que es muy importante porque muchas veces estamos obsesionados por tener la persona ideal desde un punto de vista técnico, exclusivamente técnico, oye, conocimientos o experiencia o estos 3 cursos. Creo que es muy importante cómo las personas tienen si me permitís, un poco sus creencias, sus valores, sus formas de hacer las cosas. Para nosotros esta decisión es súper importante. O sea, la selección para nosotros es probablemente de las cosas más importantes que hacemos en la parte de talento, sino la más, porque la diferencia entre tener la persona adecuada y no tenerla, en desempeño, en adaptación, etcétera, es brutal. O sea, es maravilloso. Entonces, por eso dedicamos mucho tiempo, insisto, a nuestros procesos, a hacer de alguna forma ese panel de selección, y luego tenemos nuestro propio, digamos, modelo global en la parte de selección. Me refiero, tenemos un modelo en el cual, obviamente, en primer lugar, nos gusta tener embajadores internos, es decir, nos gusta tener gente de negocio interna que está en permanente contacto con instituciones, bueno, vosotros lo sabéis además, con instituciones, con universidades, con negocios. Creo que es muy importante esta posición de embajadores internos que ayudan a trasladar también un poco qué es lo que la compañía quiere. Tenemos programas reales para becarios que están estudiando, es decir, que están estudiando y que al mismo tiempo necesitan tener una experiencia profesional, necesitan conocer la compañía, necesitan cómo es el mundo profesional, y que para nosotros también es fundamental para saber un poco cuáles son las características y qué es, digamos, cómo se comportan ese tipo, digamos, de personas, y eso también un poco lo tenemos. Sabéis que tenemos también momentos en los cuales también trabajamos en el entorno de acción para poder enseñar habilidades o transmitir habilidades a personas que en este momento están estudiando, que están haciendo una carrera, un máster, etc. Es decir, yo creo que lo importante es, en primer lugar, yo decía un poco, tener un plan y tener un modelo. Yo creo que ese plan y ese modelo lo tenemos. En la parte de selección, concretamente, tener, digamos, un modelo específico, saber lo que estamos buscando y hacer una búsqueda y hacer no solo publicamos anuncios, sino que también nosotros trabajamos mucho en la búsqueda directa, con lo cual toda la parte de redes sociales y de cómo un candidato se presenta y cómo ese currículum de alguna forma sobre ese perfil es percibido también es muy importante. Pues yo creo que debajo de todo lo que hacemos, lo primero que os quería decir es, hay un modelo, hay unas pautas. En el propio proceso de selección
tenemos un proceso único, homogéneo, con nuestro objetivo es garantizar la igualdad y la igualdad de oportunidades. Es algo que para nosotros es tremendamente importante, es decir, cómo hacemos y cómo realmente nos aseguramos que al final la persona que se incorpora es la más adecuada para la posición y para la compañía, y eso yo creo que es algo también muy, muy importante, esa búsqueda de alguna forma de igualdad de oportunidades. Y tenemos, insisto, pues los paneles de selección que hacen que una persona no solo miremos su encaje para la posición actual, sino que miramos también de alguna forma, oye, ¿cuáles son esas habilidades, esas capacidades, qué valores tiene, cuál es el potencial de desarrollo de esa persona, no solo para su posición actual, sino para otras futuras posiciones para quedarse en nosotros? Y por tanto, en fin, todo ese tipo de cosas las hacemos y obviamente la hacemos ayudándonos mucho en tecnología también. Obviamente la tecnología en la parte de atracción y selección juega un importante papel. Además, a mí siempre me gusta diferenciar dos procesos. Cuando la gente habla de selección, me gusta diferenciar, oye, lo que es atracción, es decir, cómo consigues que tu compañía sea percibida como una compañía interesante para un montón de gente, ¿vale? Y eso es cómo haces la parte de atracción y luego ya una vez que las personas vienen, pues cómo haces que de alguna forma también esas personas, digamos, participen en un proceso, ¿no? Aquí desde el punto de vista de atracción, sí me gustaría deciros, y perdonar por el momento Spotify, pero somos Best Place to Work en la parte de ingeniería y construcción de 2013, digamos, en España. Creo que es algo que demuestra un poco nuestra preocupación, digamos, pues por tener por cumplir, digamos, las expectativas un poco de los profesionales a la hora de trabajar. Y eso en cuanto a la primera pregunta. Cuando decís o cuando la gente dice que cada vez importa más el storytelling o que cada vez importa más son también dos temas, digamos, contradictorios. En primer lugar, yo creo que hay que tener una extraordinaria confidencialidad y, digamos, de alguna forma, una extraordinaria ser exquisito en los procesos de selección, ¿vale? Generalmente, en los países anglosajones hay aspectos como, por ejemplo, como bien sabéis, la edad, el género o situaciones personales que no solo no se preguntan, sino que pueden ser consideradas aspectos contraproducentes por parte de los candidatos de preguntar en un proceso de selección, ¿no? Lo cierto es que en España, por nuestra cultura más mediterránea, tendemos a entender también cuál es la coyuntura que de alguna forma tiene ese candidato o esa candidata, ¿no? Tendemos a hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que aquí a lo que nos estamos refiriendo más bien es no tanto a, obviamente, no tanto a preguntas, digamos, personales, sino a entender el por qué desde el punto de vista de convicción personal una persona quiere trabajar en un proyecto determinado. ¿Qué es lo que le atrae de una compañía? ¿Cómo se imagina? O también, ¿qué es lo que le preocupa? O qué riesgos ve? ¿O qué retos ven en la incorporación de una persona, ¿no? Entonces, desde este punto de vista sí que creo que es muy importante cuando tú estás buscando trabajo, bueno, de alguna forma el preguntarte por qué para ti esa compañía, qué tienes que ver con esa compañía, en qué confluyes. Creo que os referís más bien a esto en la parte de storytelling, no tanto al rodear un poco esa vida, entre comillas, o personal o familiar de las personas que corresponden, lógicamente, pues a la intimidad un poco de las personas, ¿no? Pero sí que es importante, efectivamente, oye, ¿por qué quieres trabajar en esta compañía? ¿Qué retos, qué te preocupa? ¿Qué retos puede haber? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te imaginas? Mirad, en el mundo escolar anglosajón hay una cosa que es maravillosa, creo, y es que a las personas desde casi los 14, 15, 16 años se les pregunta cada año cómo se ven, en qué les gustaría trabajar y cómo querrían enfocar su carrera profesional. Esto hace que las personas desde pequeños vayan intentando pensar cuando tengan oportunidad de trabajar en algún sitio, qué es lo que quieren hacer. Si quieren ser emprendedores, si quieren trabajar en un tipo de empresa, en la otra, en qué tipo de posiciones.
muchas veces yo creo que primero nosotros, por nuestro modelo educativo y en segundo lugar por una crisis brutal que hemos tenido digamos, en España, pues al final te encuentras a veces con respuestas de, mira, a mí lo que me interesa es meter la cabeza a trabajar, ¿no? en cualquier cosa y luego ya veremos a ver qué hacemos. Pero creo que no puede ser lo mismo, por lo mismo que decía antes, trabajar en una compañía que en la otra. Tiene que haber algo, digamos, que a las personas se sientan especialmente atraídas o sientan que pueden colaborar o que pueden ayudar o que tienen un reto especialmente, ¿no? Individual o personal, ¿no? Creo que es un poco el tema. Y no sé, lo mismo, si queréis que puntualice o que precise algo. No, está bien. Yo creo Está bien. digamos, das respuesta muy cumplida y de hecho me vas eliminando otras preguntas que tenía por ahí, digamos, en relación Bueno, con ese bloque, con lo cual, perfecto. Te voy a lanzar una más y vamos a ir enfocando la recta final, pero hay una vale. pregunta que me parece interesante, que es más saber tu opinión o cómo crees que eso va a cambiar, porque también estamos frente a jóvenes que muchos de ellos están estudiando y, digamos, acusan la brecha que hay entre, que es un tema ya recurrente, entre empresa, entre demanda Sí, del mercado laboral y el mundo universitario, ¿no? sí. Dicen, obviamente está claro que las empresas hoy en día están encontrando otras maneras de captar candidatos, teniendo en cuenta los perfiles más personales, un proceso más individualizado, más personalizado, y o sea, en el mundo de la universidad eso no se plantea, no existe, no hay ningún tipo de formación, ¿no? Uh-huh. Si ves que realmente hay una tendencia a que eso vaya a cambiar, si por tu conocimiento crees que ese proceso educativo pinta que va a cambiar en breve. Bueno, yo creo que, o sea, yo creo que primero, en primer lugar, la colaboración empresa-universidad es fundamental. O sea, es algo esencial de cualquier país avanzado. O sea, esa es nuestra posición, yo creo que eso es algo fundamental. De hecho, y aquí un poco predicamos con el ejemplo, nosotros tenemos programas certificados tanto en Barcelona como en Madrid con universidades. Digamos que donde lo que hacemos es básicamente una especie de programas mixtos, donde hay una parte, digamos, de profesores universitarios y una parte también de profesores acción en este caso. Lo que a nuestra gente le llegue, digamos, una vez que ya están dentro, le llegue un poco bueno, pues esta especie, digamos, de visión académica y de visión profesional. Y al final también en Barcelona y en Madrid, os doy dos áreas concretas en las que estamos trabajando muy de cerca con universidades. Estamos trabajando, por ejemplo, en temas de BIM en Barcelona, estamos trabajando en temas de gestión de proyectos, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Entonces, esto lo creemos, es decir, esto es walking the talk, es decir, cuando decimos que algo es importante es que efectivamente Pablo, perdona, creo que no tienes el micro activado. ahora ya está, Ahora, ya está, ya ya está. está. Perdonad porque ha habido una, no sé qué ha pasado. Sí, es que llevamos un rato que va habiendo como pequeñas interrupciones, pero Vale. Entonces, no solo eso, sino colaboramos también en temas de investigación. Por ejemplo, estamos colaborando ahora con universidades también desde el punto de vista de investigación en las capacidades que tienen que tener las personas que se dediquen, por ejemplo, a gestionar proyectos. Y trabajamos en temas de investigación. Es decir, trabajamos muy cerca de universidades, ¿vale? Esto desde el punto de vista, digamos, de programas de formación. De programas de atracción,
De hecho, internamente estamos ahora desarrollando un programa también con una universidad en lo que estamos haciendo y estamos investigando hacer más con programas puente. Programas puente quiere decir que aquellas personas, nosotros desde Acciona lo que pondremos encima de la mesa son, digamos, esos programas puentes en los cuales participan estudiantes universitarios, ¿vale? Y aquellos estudiantes universitarios, digamos, más cualificados y mejor cualificados, pues les ofreceremos la oportunidad de incorporarse en Acciona. Son los programas puente que son muy típicos en universidades anglosajones, en algunas universidades también europeas, ¿no? Que también son muy interesantes. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que este es un camino absolutamente fundamental. Es decir, la colaboración universidad-empresa, yo es que no lo puedo entender de otra forma, porque las universidades tienen centros de investigación muy interesantes, muy potentes, donde académicamente son capaces de ofrecer a las empresas, digamos, informes muy interesantes. Y al revés, desde el punto de vista de Acciona, estamos encantados de estar conectados con un montón de universidades que lo que nos permiten de alguna forma es, bueno, pues digamos que haya gente joven que quiera trabajar en nuestra compañía, digamos, y esto, cuando tú esto lo repites ya varios años, ya las universidades ya casi hasta que saben lo que quieres, ¿no? Y de alguna forma hay una comunicación y una correlación muy importante. Entonces, yo os diría que desde Acciona estamos muy conectados, creemos mucho en la formación certificada, es decir, cuando tú vas a incluso fijaros, cuando tú vas a un proyecto internacional, en nuestros proyectos nos piden, bueno, Pablo, dime qué cosas hacéis en formación y cómo las hacéis y cómo las certificáis. Esa certificación, qué duda cabe que un claustro académico potente al final te la da. Y nosotros estamos colaborando mucho con universidades tanto de Barcelona y de Madrid, pero también estamos colaborando con universidades en el medio europeo o universidades en otros sitios. Por lo tanto, para nosotros esa visión es fundamental. Y sí, yo creo que esa colaboración, que yo creo que en su momento fue importante, que después no fue tanta, de profesores internos que dan clases en las universidades y de la constante, digamos, de los foros de empleo, de la colaboración permanente, creo que es absolutamente fundamental. Y quizá es que quiero ver la botella medio llena, pero creo que eso está cambiando. Creo que cada vez más las universidades han entendido también que las empresas, que nos necesitamos mutuamente, que esto no es un tema de quién gana, que esto es un win-win, que nos necesitamos mutuamente y que podemos trabajar juntos y que de hecho lo hacemos y que aportamos mucho y que incluso es un tema también social y que yo creo que esto vamos por el buen camino, yo creo. Quizá a veces ese camino, a veces las cosas no avanzan a la velocidad que a uno le gustaría. Lo digo en mi caso sobre todo, que me gustaría avanzar más rápido. Pero bueno, creo que vamos en muy buen camino y creo que tenemos buenos ejemplos, insisto, en Barcelona y en Madrid de colaboración fructífera y potente. ¿Vale? Maravilloso. Nos han quedado preguntas, algunas más genéricas, otras más concretas. Si te parece, vamos a hacer como con el resto de ponentes, que os las vamos a mandar y te marcaré si eso las que han quedado más Perfecto. por contestar y que puedan ser de interés mayoritario, porque también hay muchas particularidades y las puedes contestar y las compartimos con los Muy bien, inscritos. estupendo. Muy bien. Pablo, Pablo, muchas gracias. Sin duda, pues bueno, nos has hecho una intervención muy interesante sobre habilidades y comportamientos necesarios, pues bueno, para este entorno tan incierto, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, la actitud es muy importante, la capacidad de autoliderarse, ¿no? Entre otros, por destacar dos que, bueno, que he creído muy interesantes. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias de verdad a vosotros por toda la ayuda. Un placer, Pablo. Y nada, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. 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 Antes de marchar, recordaros que la próxima sesión es el día 16. Volvemos a las 9:30. Por favor, es necesario que entres en el aula pues un cuarto de hora antes para ver que todas vuestras conexiones pues, son correctas.
Tendremos otra vez pues un formato similar, estaremos a primera hora pues con una de nuestras premiadas, en este caso Arantxa Martínez, que nos hablará de, bueno, de que todos podemos, la capacidad que todos tenemos para cambiar el mundo. Tendremos un momento experto con José Luis Blasco, que bueno, nos hablará de nuevas competencias profesionales para un mundo con cero emisiones. Y cerraremos también con un momento pues, bueno, más práctico, con una sesión más práctica, en este caso pues bueno, gracias a la colaboración de Lidl, estaremos con Alicia Bender y ella nos hablará pues, de herramientas para superar con éxito un proceso de selección desde casa. Más recordatorios importantes. Saldrá una imagen, un pop-up, donde podréis evaluar esta ponencia. Es muy interesante bueno, para ayudarnos siempre a hacerlo mejor. Por otro lado, podréis acceder a todos los documentos de las ponencias a través del enlace que habéis recibido junto con el enlace que recibisteis para conectarse a la reunión, y a la vez pues todos aquellos que nos estáis siguiendo por nuestro canal de YouTube, pues también os animamos a que nos hagáis llegar vuestras preguntas o incluso solicitud de material a través de nuestro correo electrónico fpdgi@fpdgi.org. Creo que no me dejo nada. Entonces, nada, agradeceros mucho a todos, tanto asistentes como ponentes, pues bueno, todas vuestras intervenciones y aportaciones que sin duda nos ayudará pues bueno, a encarar con más herramientas pues bueno, este entorno que nos está tocando vivir. Muchas gracias y nos vemos el día 16 a las 9:30 de la mañana. Gracias. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.